Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy sigo la aventura de este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga, como activista por los derechos y también, por supuesto, mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero, ¿qué es Futureando? ¿Qué tipo de programa es? Bueno, es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, desde distintas perspectivas y también desde distintas latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es, ¿inversión con propósito, sueño o realidad en tiempos de crisis? Con la palabra propósito generalmente nos referimos al sentido, la intención con que desempeñamos alguna tarea, es decir, la finalidad con la que emprendemos una acción, ya sea un trabajo, una investigación, una rutina o, en este caso, inversiones. El Global Impact Investment Network informó que en el 2019 el mercado de inversiones de impacto global tenía un tamaño de 715 mil millones de dólares. Otro dato interesante es que según Inverco, la inversión en fondos nacionales con criterios ESG creció más de un 150% entre marzo del 2021 y el 2022. ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, que en español se traduce como ambiental, social y de buen gobierno, y que se refiere a un conjunto de criterios que se utilizan para evaluar el desempeño de una empresa en estos tres ámbitos. Son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Open Value Foundation y Social Gov elaboraron un documento titulado Invertir con propósito que orienta a los inversores a alinear sus inversiones con sus valores. Sin duda, la inversión con propósito, la inversión con impacto, y que ya vamos a conocer un poco más la distinción, es un tema muy vigente, es un tema importante el día de hoy y hacia el futuro. Para conversar sobre este tema, tengo un invitado muy especial, Bismarck Pinto, a quien de verdad agradezco muchísimo su predisposición a compartir generosamente toda su valiosa experiencia y conocimientos, toda su expertise. Y gracias también por tu tiempo, estimado Bismarck. Quisiera pedirte que empecemos por una presentación. ¿Quién es Bismarck Pinto? Que nos cuentes un poco tu trayectoria y lo que quieras compartir con la audiencia. Muchas gracias, Silvia. Muy emocionado de estar junto con tu audiencia, poder compartir un poquito más sobre lo que hacemos. Mi nombre es Bismar Pinto, yo soy economista boliviano, radico en La Paz, Bolivia, y desde hace 14 años venimos trabajando con Capital SAPI en la gestión de portafolios de inversión. Hacemos inversiones y lo venía haciendo desde mis más de 20 años de experiencia laboral, invirtiendo en mercados públicos, en mercados privados y nunca pensé que en algún momento de mi vida, en las típicas reuniones de negociación de inversiones, no solo me iba a encontrar con banqueros, con otros asset managers, con fondos de inversión, fondos de pensiones, en fin, instituciones financieras, que es los típicos colegas con los que uno se encuentra en reuniones. Nunca pensé que en algún momento estas reuniones se iban a volver más enfocadas hacia buscar soluciones ambientales y sociales y tenerme sentado a la mesa junto con ONU Mujeres, con una ONG vinculada a temas de pobreza, sentarme con una fundación que habla sobre temas de cómo mejorar el uso del agua, en fin, no tenía en mente cuando empecé esta carrera de economista y en Capital SAP hemos empezado a entender mejor que el éxito empresarial, el éxito de una inversión incluido, está vinculado profundamente a soluciones ambientales y sociales que te permitan no solamente resolver un problema social ambiental que le beneficie a tu comunidad, sino que como empresa alargues el tiempo de vida de tu propia empresa. Y es por eso que creo que estoy dando un poquito de adelanto de lo que vamos a hablar enseguida, pero que ahí radica lo que significa invertir con propósito. Y eso es lo que venimos haciendo con Capital Sapi, tratamos de innovar en la manera en que invertimos como un asset manager y tratar de tomar contacto y lograr generar colaboraciones y alianzas que nos permitan el éxito de esta nueva forma de hacer inversiones.
Mil gracias, Vilma. Y cuando te escuchaba decir como economista, no me imaginé estar sentado y discutiendo temas de inversión con ONU Mujeres, con una ONG. Yo también decía, como antropóloga, tal vez no me imaginé haciendo una entrevista sobre inversión. No, aunque Claro. la inversión con propósito y todo. Así que bueno, creo que realmente estamos en un momento donde los mundos confluyen, los hilos ya no son vigentes, no sirven, más bien son un problema, porque además yo creo que hay silos desde mentales, hay silos en las organizaciones, hay silos en la sociedad, en el público versus privado, etcétera, en el mundo que más bien cuando se conectan estos silos, estos mundos, pues generan muchas posibilidades, como es el caso precisamente de la inversión con propósito o inversión de impacto. Y tal vez quisiera, si nos puedes orientar, ¿cuál es la diferencia entre inversión con propósito e inversión de impacto? Bueno, hay mucha similitud, que ver, pero sin duda alguna, empecemos con la inversión con propósito, como lo mencionas. No es que sea un término estándar, o que lo conozcan en la literatura financiera como algo que ya está establecido, pero sí podemos ligar esos dos conceptos, inversión y propósito, con un objetivo que tenga la empresa, una razón de existir de la empresa, en este caso del inversionista, que vaya más allá de maximizar los retornos de sus inversionistas, de sus accionistas, que vaya a generar también un impacto social y ambiental, que sea que le haga bien a la comunidad donde vive, que al mismo tiempo eso sea un retorno en mayor prosperidad para el inversionista o para la empresa que haga inversiones con propósito. Entonces, tu propósito va más allá de maximizar ganancias monetarias, financieras, sino que quieres también generar retornos sociales y ambientales. Y la inversión de impacto quizás sea algo más específico, porque la inversión de impacto sí ya está definido. Tú mencionaste, por ejemplo, una institución que es un líder en temas de inversión de impacto, que es el Global Impact Investing Network. Y acorde a lo que ellos mencionan, como otras instituciones también de renombre, la inversión de impacto es básicamente una inversión que persigue objetivos ambientales y sociales, quiere resolver un problema social ambiental y de manera premeditada, preliminar, establece qué impacto quiere tener. Entonces, una vez que estableces de una manera predefinida qué impacto quieres tener, defines luego cómo lo vas a hacer y luego cómo lo vas a medir y reportar. Entonces, la inversión de impacto es básicamente eso, ¿no? Y esa es una gran cualidad que tiene, que tú de manera previa defines qué impacto estás buscando, social y o ambiental. Ahora, quise un poquito, alargar un poquito más sobre esta pregunta, porque es una historia que ha venido, una evolución que ha tenido la inversión con propósito, así como la inversión de impacto. Inicialmente, te hablo de los años 50, 60, no había una conciencia clara respecto a cómo una empresa que si está logrando generar, maximizar sus utilidades, tiene a sus accionistas totalmente satisfechos, es una empresa exitosa, pero posiblemente esa empresa estaba generando muchas externalidades negativas en la comunidad donde trabajaban, ¿no? Estaba contaminando el agua, contaminando el medio ambiente, generando diferencias sociales importantes entre sus empleados, pues de pronto los tenían, no los tenían en adecuadas condiciones laborales. En fin, se estaban generando muchos déficits sociales y ambientales que no los teníamos, claro. ¿Y por qué? Porque los gerentes tenían incentivos diferentes. Sus incentivos eran maximizar el valor de la empresa, maximizar la utilidad, la línea final de tu estado de resultados. Y con ello lograbas bonos para los gerentes, lograbas, en fin, muchos beneficios, ¿no? Para los que estaban gestionando la empresa y eran los incentivos incorrectos. ¿Por qué? Porque obviamente al final, a la larga, tú estabas generando posibles amenazas incluso que podrían limitar el tiempo de vida de tu propia empresa, ¿no? Y puede venir de distintos lados, desde una regulación que pronto te iba a llegar y te iba a limitar tus ganancias, impuestos más severos por la contaminación que estabas generando, hasta incluso llegar a temas más importantes que son de largo plazo, donde si estás generando un daño al medio ambiente en tu comunidad, de pronto tu mercado, tu demanda empieza a disminuir, ¿no? En fin, hay muchos casos que se pueden mencionar. Entonces ahí es donde se empezó a hablar de una responsabilidad social empresarial, cómo la empresa puede tener
mayor conciencia sobre esos problemas y puede avanzar en un paso hacia tener más conciencia sobre los problemas. Y esto es lo que se llama el RSE, CSR en inglés. Y esto, pero no solamente no ha sido suficiente porque simplemente las empresas empezaron a tener eh, acciones muy específicas, ¿no? En tiempo o en recursos destinados, ¿no? A plantar árboles, dar becas, ¿no? Cosas muy puntuales que finalmente no tenían un impacto, el impacto deseado, ¿no? Para disminuir esos déficits sociales y ambientales. Entonces eso ha dado paso a que se empiece a hablar de lo que tú acabas de mencionar, el famoso ESG, ¿no? Que se empiecen a incorporar temas ambientales y sociales en la gestión de la empresa, en el giro del negocio de la empresa. Pero no fue suficiente y no lo es todavía. De hecho, está siendo muy criticado este concepto porque muchas empresas lo han utilizado como una cortina, como una manera de mostrar que no son tan malas y simplemente están mostrando lo que ahora se llama el greenwashing, ¿no? Que estaban siendo simplemente apariencias. Y por ello es que hoy en día se politizó mucho este concepto, lo tienen muy cuestionado y lo vinculan, en mi opinión, a conceptos como es el capitalismo woke, ¿no? Que está más vinculado a temas más políticos, ¿no? A progresismo. Cuando no es la situación, creo yo que las necesidades ambientales y sociales siguen existiendo, si políticamente lo llames woke o no, van a seguir existiendo y pueden ser más terribles cada día. Entonces tenemos que tener una responsabilidad. Y ahí nace una oportunidad y ese es el siguiente paso en la evolución, más allá del ESG. ¿Qué tal si yo incorporo en mi empresa solucionar estos problemas ambientales y sociales y al mismo tiempo que los soluciono, logro que también mi empresa se beneficie, la haga más diferente a mi competencia, la haga más eficiente en costos, le haga conocer nuevos mercados, pueda yo generar nuevos productos, en fin, y que finalmente el éxito sea tanto para mi empresa como también para la comunidad del entorno en el cual gestiono la empresa. Y hay muchos ejemplos que quisiera comentártelo más adelante, creo que podemos hacerlo más adelante, pero sin duda alguna, cada vez hay más empresas que empiezan a entender que si agarras esos temas ambientales y sociales, pero de una manera estratégica en tu empresa, vas a lograr que tu propia empresa también prospere. Y de eso se trata la inversión con propósito. Qué interesante y sí, sin duda va a ser muy, muy interesante porque yo es a partir de un ejemplo que justamente en Capital Safi, no recuerdo bien, me compartió que yo entendí ese clic, ¿no? Y justamente y me hiciste recordar también que cuando estábamos fundando, bueno, Futura Lab en su momento, ahora Catalítica, el 2000, bueno, fines del 2017, yo estaba tan feliz, o sea, yo vengo del mundo del desarrollo, de evaluadora, consultora de proyectos, entonces yo nunca había sido ni empresaria, ni emprendedora, ni nada. Y claro, yo estaba tan feliz de hablar de RCE y me acuerdo de alguien, una personalidad también en el mundo, digamos, del empresariado boliviano, me miró y me dijo, estás outdated, eso ya es palabra de la antigüedad, ¿no? O sea, es justamente el tema también de que finalmente estos temas deben penetrar el ADN de la organización, no es una acción un sábado, ni 2 sábados, ni 10 sábados. Y ahí Totalmente. también algo que creo que es bien importante y con todas estas críticas a los washings que hay, al green, al pink, a todos los washings que hay, es el tema de la coherencia, ¿no? Que creo que es algo, un desafío todavía latente, o sea, cómo haces lo que eres y eres lo que haces en sentido de que pues pueden las organizaciones reflejar hacia adentro en su cultura, en sus prácticas, también lo que están impulsando hacia afuera, ¿no? Porque muchas veces, y ese es creo que un tema interesante a trabajar también en los liderazgos, es un poco manera de comentario y de reflexión que hemos estado haciendo también en Catalítica, ¿no? El tema de la coherencia como algo importante y que creo que va a ir adquiriendo también más y más valor, ¿no? Porque hay los mercados también de jóvenes más exigentes, digamos, en sentido Totalmente. de estos valores, ¿no? Así Y es. bueno, tal vez quería preguntarte más bien cuál es, aunque ya has dicho algunas cosas, cuáles son los mitos, las creencias del sistema financiero y de inversión antiguos que desafía esta inversión con propósito. Y tal vez hay algunos falsos dilemas, ¿no? En algún momento dijiste, bueno, que el criterio era la máxima utilidad, digamos, o ganancia.
y de pronto piensas que cuando estás dando o estás orientando tu inversión hacia con propósito, estás perdiendo eso, pero tal vez es y lo pregunto porque no sé, tal vez es un falso dilema, ¿no? Porque realmente es otro mindset, es otra hipótesis, otro paradigma el que está planteando la inversión con propósito. Así que me gustaría que nos comentes un poco entre falsos y certeros dilemas y cuestionamientos que se hace a los mitos, a las hipótesis de trabajo tradicional en el sector financiero y de inversión. Tal cual tú lo mencionaste, quizás el principal, y es justamente la dicotomía que existe, bueno, es el mito de que o logras impacto social ambiental o logras rentabilidad para tu empresa. Evidentemente, hay costos en el corto plazo que uno va a incurrir. Se empieza a pensar de una manera más integral y te das cuenta que hay situaciones, problemas sociales ambientales que tú puedes que estés afectando a tu entorno o al revés, que te esté afectando en el desempeño de tu empresa. Y cuando los asumes esos costos, quizás no te das cuenta del beneficio a largo plazo, que es lo más importante que vas a generar. Ese beneficio es, ya te dije, alargar el tiempo de vida de tu empresa, la prosperidad misma de la empresa, generar nuevos mercados, hacer más competitiva la empresa, ser más eficiente en costos. En fin, a lo largo de estos últimos 15 años más o menos, se han ido generando distintos papers, artículos, documentos de investigación que tratan de justamente combatir este mito, ¿no? Y no es concluyente una respuesta única de que te diga efectivamente la relación, la correlación entre impacto y rentabilidad es 100%. No, no lo tenemos. Pero sin duda alguna es positiva la relación. Tú puedes generar tanto impacto social ambiental como también generar rentabilidad o un buen desempeño de tus inversiones o de tu empresa. Y esto lo podemos ver en diferentes fuentes de información, Bloomberg, universidades que están cada vez más dedicadas a estos temas, en fin, hay infinidad, hay bastante, cada vez más estudios. Y no solo estudios específicos sobre algún mercado, algún tema en particular, hay incluso estudios con metadatos, es decir, estudios que analizan a otros estudios. Entonces, es cada vez más sólida la hipótesis de que pueden avanzar juntos el impacto social, ambiental y rentabilidad. Ahora, hay costos de corto plazo, los vas a asumir. De pronto no vas a tener ese beneficio, no lo vas a ver tangible inmediatamente, pero es importante siempre tener esa visión de largo plazo. Y también para mitigar esos costos es muy importante que te alíes, necesitas colaborar con otros agentes económicos que pueden ser los mismos filántropos, ONGs, el mismo gobierno en cualquier nivel, tu regulador, otras empresas de tu rubro. En fin, hay muchos casos de estudio que te demuestran que con la colaboración logras mitigar esos costos que vas a generar en el corto plazo. Así que hay realmente la innovación en temas ambientales y sociales como algo que incorporas dentro de tu estrategia empresarial, no tiene límites. Tú puedes hacer algo realmente de gran valor. Hay ejemplos que quisiera mencionar, por ejemplo, una empresa grande como es Unilever, tú sabes, es una empresa que es una multinacional que, eh, bueno, está en muchos rubros, especialmente de higiene, y uno de ellos es los jabones Lifebuoy, debes recordar seguramente estos jabones típicos de Unilever. Ellos empezaron a hacer una campaña de higiene en la India, reduciendo enfermedades diarreicas en lugares donde eran realmente pobres. Tú sabes, en la India es ahora el país con mayor cantidad de habitantes y tiene una cantidad de pobreza muy alarmante. Y Unilever decidió apostar por ir a esos barrios de ingresos bajos, donde logró validar que a través de estas campañas se genere un consumo cada vez mayor de estos jaboncillos, que finalmente reduzcan estas enfermedades diarreicas. Y con ello han logrado replicar este modelo de negocio en otros 10 mercados emergentes, no solamente en India. Entonces, la empresa ha logrado tener éxito con un producto que no era de los más representativos en términos de ganancias para la empresa, que tiene un portafolio de productos muy grande, pero sí logró hacerle bien a comunidades, especialmente de países que en pobreza, y ella misma generar mercados mucho mayores para sus productos.
Entonces, y combatir problemas de salud, en este caso enfermedades diarreicas. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede lograr romper este mito de impacto versus rentabilidad. Y el segundo que vale la pena mencionarlo también es que hacer impacto es pura filantropía, ¿no? O que lo haces porque hay una regulación que te obliga a que te debes destinar recursos. Y no, esto no es necesariamente así. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente hay el concepto que tú mencionaste al principio, la inversión de impacto. Se hacen inversiones porque se pueden generar también retornos financieros competitivos. Y el dato que tú mencionaste, yo te lo actualizo. Te digo que al 2024 hemos pasado el trillón de dólares. Ya no somos 715 billones, ahora es más de un trillón de dólares en inversiones de impacto en el mundo. Así que es un mercado que está creciendo y sin duda alguna tratar de hacer el cambio social no es cuestión de filantropía, puede ser también una inversión lucrativa. Qué interesante. Bueno, gracias por la actualización y realmente igual el salto que mencionas es enorme, ¿no? O sea, que hay una cosa, un crecimiento exponencial realmente de la inversión de impacto. Creo que ahí hay bueno, hay varios fenómenos seguro detrás para entender las motivaciones que también deben ser diversas en todo el espectro. Y creo que es algo bien relevante de tomar en cuenta, siendo, por ejemplo, o considerando los resultados del último informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que no son muy alentadores. Entonces, sí, como dice esta frase bien popular, o sea, si quieres lograr resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que, aunque eso no es algo así tan reciente, pero sí es algo en crecimiento, la inversión con propósito es una opción, ¿no es cierto?, desde un paradigma distinto donde une el tema del el interés por el profit, por la utilidad, con la posibilidad de lograr transformaciones sociales, económicas, culturales, etcétera, que se necesitan. Así que creo que es una apuesta interesante hacia el 2030, que tenemos otro que parece pues muy cercano para los desafíos tan grandes que todavía tenemos, ¿no? Y yo Así es. quisiera, en relación a esto, también preguntarte un poquito cómo se vincula esto de la inversión con propósito, con la innovación, con la sostenibilidad, con el rol de actores y actoras jóvenes, ¿no? ¿Cómo se vincula esta apuesta, diría? Ok. Desde siempre el sector privado, la empresa, desde que sea unipersonal hasta una empresa multinacional, persiguen tener éxito en su aventura, ¿no? Y este éxito significa que la empresa tenga un mercado cada vez más grande, genere perspectivas de crecimiento positivas bueno, la empresa crezca, ¿no? En valor. Em, y para ello, sin duda alguna, Silvia, en la literatura que vas a encontrar acerca de la gestión empresarial, vas a darte cuenta que todos empiezan a hablar de que la última frontera de la innovación empresarial y el éxito de las empresas inevitablemente confluye con resolver problemas sociales y ambientales, incorporarlos en tu giro de negocio. Entonces, esa es la nueva frontera, o sea, inevitablemente. Y ahora da gusto ver en el sistema financiero boliviano que cada vez hay más instituciones financieras que empiezan a hablar. Sin ir lejos, por ejemplo, Asoban, esta semana tuvo una presentación de una red, ¿no?, entre instituciones financieras que van a incorporar temas ambientales y sociales para que de una manera se estandarice la forma de medir, de reportar y de generar productos financieros que vayan a atacar estos temas. Así que da gusto ver que en el país también empezamos a dinamizar más esta discusión, este diálogo y finalmente lograr una innovación. Entonces, sin duda alguna, lograr inversión con propósitos a través de la innovación. ¿Cómo podemos esto vincular al rol de los jóvenes en ese tipo de inversiones y en la innovación? Pues es totalmente, hay una relación totalmente simbiótica. Primero empecemos a hablar de las generaciones nuevas. Tú lo mencionaste también al principio. Las generaciones Z, los millennials, son generaciones cada vez más conscientes con los temas ambientales y sociales. Y por ende, es importante saber que estos son los nuevos mercados los que las empresas van a atender en el mediano plazo.
Así que tenemos que incorporar temas ambientales y sociales, preocuparnos más de cómo yo estoy afectando a mi entorno y cómo puedo generar oportunidades de crecimiento para mi empresa si lo hago. Y para ello es importante tomar en cuenta también a estas generaciones nuevas de jóvenes. Y te cito ejemplos bien interesantes, ¿no? Cómo tú puedes también apalancarte como empresa con los nuevos jóvenes o profesionales o jóvenes incluso que están en edades de adolescencia. Hay un ejemplo muy bonito de la inversión con propósito. Nosotros la llamamos valor compartido. Es un concepto que lo han propuesto hace más de 10 años atrás los profesores Michael Porter y Matt Kramer de la Escuela de Negocios de Harvard. Y crear valor compartido significa generar justamente estos retornos sociales, ambientales, al mismo tiempo del éxito de la empresa. Y justamente ellos en uno de los papers mencionan un caso muy interesante, un caso de estudio, que es Coca-Cola. Tú sabes que en Brasil hay desigualdades sociales muy importantes, y principalmente en jóvenes, en niños, ¿no? Son quizás los grupos etarios más vulnerables en estos barrios que son como las favelas, ¿no es cierto? Donde hay muchos problemas de delincuencia, de drogadicción, en fin. Coca-Cola empezó a aliarse con las tiendas de barrio que venden Coca-Cola para capacitar a jóvenes en la distribución de productos de Coca-Cola entre esas tiendas, logrando capacitar a más de 72.000 jóvenes en Brasil. Significan más de 100 comunidades donde han llegado a capacitar y han logrado que el 70% de estos jóvenes generen un empleo estable sea en la distribución del producto, sea en las tiendas de barrio que lo venden. En fin, han logrado que los mismos jóvenes empiecen a incluso generar mayor motivación a emprender, a saber que ellos valen en su comunidad, en su sociedad, y finalmente esto incluso puede generar hasta un efecto positivo en el amor propio, ¿no? Ha tenido muy buena recepción esto. Estamos hablando de Coca-Cola, una empresa transnacional que incluso podría tener facetas negativas, ¿no? De ser una empresa que está puramente vinculada a lograr su éxito, sin importar el impacto que tenga en sus mercados. Pero ese es un ejemplo que me pareció muy rescatable y hay que tomarlo en cuenta. Y otro ejemplo también muy interesante es ver cómo Microsoft en Latinoamérica, hace ya bastantes años, debe ser más de 5 años, que empezó a promover la educación digital, ¿no? Tiene programas de formación en habilidades digitales en Latinoamérica, con los que han logrado en diversos países, principalmente entre Colombia, Perú y, si mal no recuerdo, Argentina, han logrado capacitar a más de 2 millones de jóvenes, ¿no? En tecnología. ¿Y cómo se beneficia Microsoft de esto? Pues obviamente tiene jóvenes o generaciones más educadas que sin duda alguna van a empezar a demandar más los productos de Microsoft. De alguna forma u otra, la empresa también se siente beneficiada por ello. Y olvidar mencionar en el caso de Coca-Cola, han logrado, los distribuidores de Coca-Cola en Brasil han disminuido en 25% sus costos, gracias a que tenían a gente más capacitada y la distribución era más eficiente del producto. Entonces, imagina, la empresa también logra tener un retorno financiero para ella al ser más eficiente en costos. En el caso de Microsoft, por supuesto que tienen mercados más leales y, bueno, se asegura tener una demanda más estable, ¿no? Sin duda alguna, trabajar con los jóvenes como actores dentro de estos de roles en el cambio social significa mayor consumo, mayor empleabilidad y también mayor inversión, ¿no? En nuevos productos que atiendan a esas necesidades. Entonces, creo que esa es una relación inevitable y hablar de innovación es hablar también de las generaciones nuevas. Mil gracias, Bismarck. Y bueno, como el tiempo es inclemente y cuando conversamos sobre temas tan relevantes, tan interesantes, yo siempre creo que abro mis ojos porque me asombro y aprendo muchísimo. Así que yo siempre con mucha gratitud también personal con quienes están dispuestos a conversar conmigo y compartir el conocimiento y la experiencia y estas nuevas miradas realmente que nos desafían muchísimo en nuestra manera de pensar, de ver, ¿no? El mundo
financiero, el mundo del impacto, el mundo de la inversión. Cuando hablamos de inversión, o sea, estas nuevas miradas que enriquecen y bueno, es un ganar-ganar o puede ser potencialmente un ganar-ganar desde todos los actores involucrados, ¿no? Así que me parece, y el concepto que, bueno, ustedes utilizan de valor compartido creo que es muy potente también y de pronto en alguna otra oportunidad podemos profundizar sobre este concepto sobre el cual también gracias a ustedes he aprendido bastante. Quisiera pedirte, en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero me voy a tomar 1 o 2 minutitos más para pedirte si puedes hacer un balance. O sea, ¿cuáles son ahorita los principales fortalezas, los avances, pero también los principales desafíos de la inversión con propósito? Sí, sin duda alguna, no es un camino fácil, no por nada ya son bastantes años desde que se creó, se acuñó el concepto del ESG o ASG, desde que se creó el concepto de valor compartido, ya van más de 10 años y todavía no hacemos pie, ¿no? En que se empiece a escalar, es lo que buscamos, escalar en estas soluciones de impacto real. Así que hay desafíos importantes, ¿no? Por ejemplo, la medición de impacto no está estandarizada. Todavía no tenemos reglas que nos permitan definir de una forma más, comparar, digamos, ¿no? Entre dos alternativas de inversión que yo tenga como inversionista, cuál genera mayor retorno social que la otra, ¿cómo puedo yo saber, ¿no? Y claro, a la larga lo que esperamos tener es, así como fue la contabilidad en su historia, la contabilidad nació desde registros contables que eran muy diferentes de un lugar a otro, entre una industria a otra, una empresa y otra hasta llegar a confluir en estándares globales que son ampliamente aceptados, ¿no? Actualmente en el mundo ya estamos llegando a tener un solo estándar de medición, de contabilidad. Es lo mismo, necesitamos acelerar ese proceso que no sea tan largo como le tomó a la contabilidad y que tengamos una estandarización para medir qué es impacto y también qué es transparencia, qué es lo que tienen que reportar las empresas para que finalmente ataquemos de frente el problema de greenwashing y no hayan oportunistas que se valgan de estos conceptos para lograr esos retornos de cortísimo plazo y finalmente le hacen daño también al ecosistema. Eh, Otro desafío también importante es el acceso a capital, principalmente para mercados emergentes. Ahora se llama el Global South, ¿no? Países emergentes que están principalmente en el hemisferio sur del planeta, donde todavía no se están canalizando los recursos como debieran hacerse. Son mayores las necesidades y necesitamos alinearnos mejor y de una manera más sincronizada entre inversionistas e instituciones que están alrededor de los inversionistas para atraer más capitales a estos mercados que necesitan, sin duda alguna, de este apoyo financiero. Eh, pero sí hay logros, o sea, vayamos a hablar finalmente y terminemos con una faceta optimista de este concepto de inversión con propósito. Eh, Cada vez hablamos de ESG, creo que es cada vez menos la gente que no ha escuchado el término, sabemos, y en las empresas, y te digo en Bolivia, yo soy optimista y cada vez veo más empresas que están considerando esos temas, que se ven preocupadas, que están acudiendo, que están extendiendo la mano para que se les ayude y hago un llamado, ¿no? A cada vez más instituciones financieras que pueden colaborar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de tener un portafolio de empresas donde tenemos mayor capacidad de influencia. Podemos multiplicar ese impacto de una manera más acelerada a través de las instituciones financieras. Así que creo que es optimista el futuro porque hay más conciencia, hay cada vez más casos de éxito y documentados, ¿no? Sin duda alguna, cualquiera de nosotros en la audiencia puede buscar en Internet casos de éxito, inversión con propósito, ESG, valor compartido y vas a encontrar muchas. Yo te di apenas unos 4 o 5 ejemplos, pero podríamos tener un programa exclusivamente hablando de casos de éxito que hay en esos campos, ¿no? Así que yo creo que el futuro se ve positivo. Tenemos que lograr. Finalmente, el ser humano es un ser que tiene la capacidad de innovar en cualquier manera, y más aún en situaciones de crisis, de necesidad, ¿no? Donde ahí es donde empezamos a generar mayores capacidades para poder innovar. Y creo que ese es un buen mensaje para terminar. Mil gracias, Bismarck. Gracias también por terminar con el mensaje de optimismo y coincido y el programa tiene ese espíritu, o sea, no queremos ser
no quiero ser ciega a, ¿no? a los problemas y desafíos, pero creo que está en nuestras manos también. O sea, no es cierto, el mundo somos las personas al final las que hacemos el cambio. Así que, pues muchas gracias por, bueno, hablar de estas palabras que tan importantes, pero que hay que llenarlas también de contenido, propósito, impacto, rendición de cuentas o accountability, transparencia, coherencia. Creo que son palabras que también se han banalizado y hay que recuperarlas, darles el sentido y la dimensión necesaria. Muchas gracias nuevamente. Con seguridad vamos a volver, te voy a volver a invitar porque creo que esto es algo que está creciendo, está evolucionando también y sí, también he leído las críticas al ESG, a todo, bueno, es un mundo también que está en este momento convulsionado y creo que también, bueno, nos invita a eso, a desafiar nuestros límites, nuestra capacidad de innovación y nuestra coherencia. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por todo el conocimiento y experiencia que has compartido tan generosamente. Que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, Silvia.